Bueno, vamos a calcular el voltaje de salida para el siguiente circuito, ¿sí? Tenemos que el circuito se trata de qué. Bueno, me tengo que fijar en el diagrama. La señal se está aplicando a la entrada inversora, entonces de ahí tenemos una resistencia de entrada, una de retroalimentación, ¿sí? Entonces, de ahí deducimos que es un amplificador inversor, porque la señal se está aplicando a la entrada inversora. Entonces, sabemos que cuando tenemos un amplificador inversor, la fórmula va a ser igual a menos RF entre RI. ¿Sí? La resistencia de entrada, que es esta, la resistencia de retroalimentación es esta. Entonces, para este circuito, la ganancia de voltaje sería RF, ¿cuánto es? 2.2. Es la de retroalimentación, las tenemos que identificar. Y la de entrada es de 1 kilo. Entonces, mi ganancia sería menos 2.2. Esto quiere decir que me va a amplificar 2.2 veces la señal, pero que el signo menos nos indica que la va a invertir, ¿sí? Entonces, para saber el voltaje de salida, pues nada más multiplicamos lo que es el voltaje de entrada, que es de 0.5 volts positivos y menos 0.5 volts negativos. O sea, es una señal que es senoidal y que varía desde 0.5 hasta menos 0.5. Entonces, cuando yo tenga los 0.5 volts, como tiene una ganancia de 2.2, entonces para obtener el voltaje de salida, lo que yo tengo que multiplicar es que el voltaje de salida sería igual a la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada, recordando que también la ganancia de voltaje también, pues, dado por voltaje de salida y voltaje de entrada es igual a voltaje de salida entre voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de salida sería igual a la ganancia de voltaje, que es 2.2, por el voltaje de entrada, que es 0.5, me daría 1.1 volt, pero va a depender, ¿sí? Un punto volt, bueno, sería, si es positiva, la señal va a ser menos 1 volt, 1 volt, ¿sí? Cuando tendremos un voltaje negativo, el menos 0.5, vamos a obtener 1.1 volt, ¿sí? Entonces, ahora dibujamos cuál sería la señal de salida. Si aquí tenemos, acá es un volt, 1.1 sería un poquito más arriba, entonces sería una señal así, normalmente, pero como es un amplificador de tipo inversor, entonces lo que nos va a hacer es invertir la señal, nos las pondría a los menos 0.5, los amplifica y los invierte, entonces tendrían menos 1.1 y acá tendríamos más 1.1 cuando la señal. Entonces, si ustedes lo simulan o lo hacen a través de armar su circuito, entonces van a obtener una señal amplificada pero también invertida. Por esta característica, la señal está aplicada a la parte inversora. Ahora vamos a ver qué pasa si el voltaje de entrada es de 7 volts pico. Bueno, tenemos la misma ganancia, entonces el voltaje de salida sería igual a ganancia de voltaje 2.2 por 7, ¿sí? Nos daría 2.2 por 7, nos daría 15.4. Aquí lo que nos faltaría es que con qué voltaje estábamos alimentando. Recuerden, la mayoría de veces lo estábamos alimentando con más 15 o menos 15 volts. Entonces nos vamos a ver limitados porque este amplificador como máximo de salida te puede dar 14 positivos y 14 negativos. Entonces aquí nos está dando 15 volts de salida, ¿sí? Entonces, bueno, cuando sería en el caso de que de la señal positiva, entonces nos daría menos 15.4. Eso nunca nos los va a poder dar porque está limitado por la alimentación. Se dice que entonces el amplificador operacional se satura. Se satura. Y lo que pasa
es que me va a tratar de amplificar la señal lo más que pueda. O sea, en este caso va a llegar hasta los 14 volts. Intentará llegar hasta los 15 y tantos volts. Y luego otra vez va a ocurrir lo mismo. ¿Sí? Se va a bueno, obviamente senoidal, nada más que ahorita. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer el amplificador operacional es que va a cortar la señal porque ya no puede amplificar ahí en 14 y aquí también en 14. Y lo que observaríamos sería esa señal senoidal, sí, pero recortada en más 14 menos 14, ¿sí? Esa sería nuestra señal de salida, ¿sí? Entonces, la señal de salida sería esta que estamos marcando aquí, ¿sí? Sería una señal senoidal, pero recortada en más 14 y menos 14, más 14, menos 14 y más 14, la invertida también, ¿sí? Este sería, se da en esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, amplificada y recortada.